María, ¿puedes ponerle modo presentación, por favor? Ya está. ¿Lo ven bien? Sí. Okay. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nada más vamos a dar unos breves minutos para que se conecten todos. Listo, ya somos varios conectados en el webinar, entonces vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenidos a este webinar de cómo optimizar tu inventario en un entorno turbulento de supply chain. Me presento, mi nombre es Andrea Hermosillo, soy parte del equipo comercial de Net Logística ya desde hace varios años y ayudo a las empresas a poder optimizar la cadena de suministro a través de la identificación de soluciones tecnológicas que van a agregar valor a cada una de las operaciones. Por aquí podrán encontrar mi correo por si necesitan algo. Vamos a empezar con un par de recomendaciones. Primero les pediría que comprueben que el audio de su ordenador se encuentra en un volumen adecuado para toda la sesión. También, si les es posible, poder participar en el sitio web y no en un celular o una tableta, esto para poder mejorar la experiencia del mismo. De igual manera, si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en la sección de Q&A y posteriormente las estaremos respondiendo. Si tienen alguna dificultad técnica, nos pueden escribir en la sección de chat y con gusto los estaremos apoyando con el equipo de soporte. También, si nos llegan a escuchar, si pueden escuchar bien, nos podrían confirmar en esta parte de Q&A para saber que todos nos están escuchando bien. Por aquí leo que alguien nos escucha doble. No sé si todavía sigue. Perfecto. Listo. Y al término del webinar, si nos podrían apoyar con una encuesta de satisfacción, esto para realmente entender cómo fue su experiencia dentro del mismo. Pues voy a dar también la bienvenida a nuestra speaker. Ella es María Angélica Marchesi, ella es Senior Product Manager en Games. Lleva ya más de 15 años de experiencia en cadena de suministro y ha trabajado con compañías de Fortune 500 a nivel global y también en LATAM. Ella ha mejorado todos los aspectos de la administración de la cadena de suministro, incluyendo alineaciones estratégicas, eficiencia organizacional, diseño estratégico y planeación de diversas industrias. Como parte de toda su trayectoria profesional, ha implementado sistemas de planeación y liderando equipos de alto rendimiento de diseño, consultoría, venta e inclusive preventa. Es egresada del programa de Ingeniería de Sistemas y maestra en Ingeniería Industrial por la Universidad de los Andes. Entonces, le damos la bienvenida y le cedo el micrófono a María. Bueno, muchas gracias al equipo de Net Logistics y a todas las personas que nos acompañan hoy. Tengo un tema que es bastante complicado, que tiene turbulencia en el título. Ahí ya estoy en problemas, pero espero lograr cumplir todas las expectativas de ustedes. Como agenda tengo una introducción, un entorno actual para que todos estemos bajo la misma perspectiva de qué es lo que se está viviendo. Decisiones interconectadas es una de las grandes
propuestas que tenemos de visión sobre la cadena de suministro de la administración de inventarios, cuál es nuestra propuesta para lograr tener un inventario balanceado en estos momentos, un espacio de preguntas y un cierre de la sesión. Entonces empecemos con la introducción. Tenemos constantes perturbaciones en el entorno y la verdad es que la variabilidad y la complejidad hoy en día son una norma. No hay una receta mágica, hoy no les voy a dar una cantidad de pasos que les van a solucionar todos los problemas. Desafortunadamente no he visto que eso está ya inventado, pero lo que sí sabemos es que para todos los retos se necesita un acercamiento sistemático a la optimización del inventario y entender el inventario como un apalancador de la estrategia de las empresas. Y debe incluir aprendizaje, debe incluir experimentación, debe incluir iteraciones para tomar control de la situación. Entonces volvamos a cuál es la situación que estamos viviendo. Tenemos necesidad de reducción de capital de trabajo. Muy pocas empresas en este momento están en estrategias de ir a números negros, están en estrategias de inversión, están más bien en rebuscamos la capacidad de trabajo invertido, sobre todo en el espacio de inventarios y en la cadena de suministro. Las tasas de cambio presentan volatilidades históricas en todas las monedas o en la mayoría de las monedas, pero sobre todo las que afectan a la región. Estamos hablando de dólar a euro, en que ya es muy difícil tener un presupuesto anclado a una de estas monedas y estos cambios globales en términos de intercambio. Tenemos escasez de materiales. Y ya hemos hablado mucho de COVID, ya lo vivimos, pero realmente hay unas consecuencias y una de ellas de todo esto, más todas las condiciones políticas que todavía siguen ocurriendo en el mundo, es la escasez de algunos materiales. Entonces, ¿cómo realmente afrontarnos a ello? Variaciones en los tiempos de entrega, incremento en los inventarios de tránsito, y esto es algo que muchas empresas en el último año han generado reportes que en este momento el inventario en tránsito ha crecido más del 200% en promedio en todas las industrias a nivel global. Eso pone otros retos nuevos en toda esta turbulencia que estamos viviendo. Y una inflación en aumento en general en los países. Entonces con esto, como les decía, no tengo la bola mágica, pero sí les puedo contar algunos datos interesantes. Este es un estudio que publica Supply Chain Insights. Es basado sobre todo en empresas de Estados Unidos, pero creo que refleja también lo que vemos en la región. Y es interesante porque siempre que hablo con las empresas, la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo reduzco los inventarios? Y es una pregunta que ha estado constante en el tiempo, pero cuando miramos que hay empresas que han invertido en ERPs, el 92% más o menos de las empresas de mediano y alto rango ya tienen ERPs, y la promesa del ERP era justamente la disminución del inventario, y vemos que en realidad el promedio inventario a través de las industrias ha crecido hasta 27 días desde la última recesión del 2007 en Estados Unidos. Entonces, esos ERPs realmente, o esas implementaciones de estos sistemas que están basados en un entorno que era más estable, en un entorno en el que generábamos unas políticas, implementábamos y nos olvidábamos, y operábamos sobre estos mismos parámetros, ya no es válido y generalmente no está marcando la diferencia y no está atacando las necesidades que tenemos hoy en día. Las cadenas de suministro cada vez son sistemas más complejos y tienen condiciones más dinámicas. Entre todo esto es el tema que les queremos proponer, de entender la interconexión de las decisiones que se tienen, sobre todo cuando estamos hablando de inventario y de la necesidad de entender la variabilidad del sistema complejo, entender que cada vez hay más productos de bajo volumen, entender que no tenemos en cuenta cuando tomamos decisiones como por ejemplo la opción de maquilas en otros países o de importaciones o de ubicación de proveedores, cuál es todo ese impacto realmente en el capital invertido y esa evaluación transversal que es necesaria. Y bueno, entonces bajo todo esto, ¿cómo nos adaptamos a esas nuevas condiciones? Realmente la clave es entender que el inventario no es una consecuencia necesaria o un mal necesario para poder tener una cadena de suministro o entregar un producto a un cliente. El inventario lo debemos empezar a mirar como una pieza clave para apalancar la estrategia de negocio. Y son 4 elementos los que son importantes en el momento necesarios, en el momento de pensar
políticas de inventario y la gestión de cambio alrededor del manejo del inventario en las empresas. La primera es la organización empresarial. Sin una claridad de gobernabilidad sobre los datos, sobre las políticas, sobre la gestión y sobre la estrategia misma de la empresa, es muy difícil realmente generar buenas prácticas en la administración de inventario. El uso de analíticos, entender el conocimiento específico que está dentro de la empresa acerca del negocio y de la cadena de suministro per se, del movimiento de los productos, y la visibilidad. Esos 4 elementos realmente generan piezas claves para poder empezar a manejar el inventario. Y alrededor del inventario hay 3 decisiones que están engranadas e interconectadas, que son las principales decisiones que tenemos que tener en cuenta. La primera está alrededor de cumplir la promesa de servicio. Y es que ya hoy en día los clientes no compran un producto, sino compran un servicio. Y la agilidad ya no es un valor agregado, es lo mínimo que el cliente espera. Entonces, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados realmente para responder cuál es el servicio específico y diferenciado que para cada una de las categorías, regiones o segmentos quiero estratégicamente proponer y que la cadena de suministro apalanque? Ese es un capítulo que es mega capítulo. Y luego sigue, ya entiendo todo esto, ya tengo planificación, ya tengo la configuración, ya sé cómo dinámicamente mover los parámetros, pero algo inesperado pasa porque no tenemos el control de todas las variables. Una vez que esas situaciones inesperadas pasan, ¿cómo reaccionar? ¿Quiénes son las personas que van a tomar esas decisiones? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cuáles son los drivers de esa decisión? Y por último, toda la parte de optimización del suministro y entender que el suministro es tan importante como entender la demanda y la variabilidad del suministro y cómo todas las políticas de suministro, y en suministro también incluyo manufactura y compras, como todas las variables y decisiones que se toman ahí tienen un impacto directo en el inventario y como tal en apalancar la estrategia de negocio. Todo está interconectado y no podemos tomar decisiones aisladas y creo que eso es un primer gran cambio en el paradigma de la administración de políticas que son muy por política o porque alguien con rango dijo que era, y entender que realmente son reglas de negocio que van a partir cuáles son los resultados que vamos a tener de allí en adelante. Entonces quiero ir un poco más a fondo en cada una de estas decisiones porque esto es como una red realmente que se va expandiendo y se va conectando, una red de decisiones, de inteligencia, de flujo de datos, de flujo de estrategia, de tácticas y de ejecución. Todo conectado y todo muy dinámico. Entonces, si empezamos con el tema de la promesa de servicio, que es algo que no es nuevo, que ha estado desde hace mucho, pero justo en estos momentos es más dinámica, entonces aparte de saber cuál es la promesa de servicio que yo quiero para cada segmento, es en qué momento. Entonces, puede que para el periodo siguiente yo quiera tener una promesa de servicio alta, específicamente para algunas empresas, porque es estratégico o para unos productos, pero en 2 meses adelante o en 3 meses adelante, esa política va a cambiar. Entonces, ¿cómo realmente diseño cuál es mi posicionamiento en el mercado? Y eso lo apalanco con el inventario. Es muy grande, hoy en día la práctica más usada en el término de segmentación por servicio es la metodología ABC de clasificación del inventario. Solo un poco de color para esa metodología y de tips que les doy acá para tener en cuenta, es que hay que tener muy claro dentro de la estrategia de negocio cómo nos queremos diferenciar y qué es lo más importante y cómo mezclar esas variables. Entonces voy a hacer mi segmentación ABC del inventario por volumen, por cuáles son los productos que más número pedido se generan y entonces generan dinamismo en el mercado, por cuál es la rentabilidad de esos productos, cuál es la frecuencia del pedido y por lo tanto necesita más recursos dentro de la operación logística. Entonces, como ven, son muchas dimensiones distintas para poder hacer esos cortes y esas divisiones y esa estrategia. Y estas conversaciones no son solo de una persona en logística con un Excel o una persona en el centro de distribución que tiene un Excel fijo que alguna vez lo hizo y lo definió, sino que son cambiantes y son dinámicas. Luego viene, bueno, entonces ya sé cuál es el nivel de servicio y ya entendí cómo voy a cambiar porque estoy siendo muy sensible a los cambios del mercado y estoy diseñando más que reaccionando, que es lo que quiero proponer allí.
Pero bueno, ¿y ahora dónde debo poner el inventario? Y el posicionamiento del inventario es otro grande capítulo que tiene muchas implicaciones y que les voy a dar algunos tips de cómo se está manejando. Como les digo, no es una regla única, pero para que los tengan en cuenta. Muchos inventarios de productos de baja variabilidad y alto volumen son aconsejados que se haga un posicionamiento del inventario teniendo en cuenta minimizar los costos. Entonces, toda la agrupación de estos productos para poder llegar rápido al mercado es optimización de costos al final y es agregación dentro de la cadena de red. Pero hay productos que no tienen baja variabilidad, sino que tienen alta variabilidad y también tengo alta participación en el mercado. Ahí realmente el nombre del juego es cómo hago un balanceo entre la oportunidad de crecimiento que tengo de esos productos que están siendo muy fuertes en el mercado y el riesgo que tengo del posicionamiento de inventario, o más que el posicionamiento del inventario, el riesgo de no cumplir la promesa de servicio, porque no lo controlo, o porque se necesitan muchos costos, o porque se necesita tener entendimiento de muchas variables aleatorias con comportamientos distintos para realmente tener el producto en el momento que se necesita. Aquellos productos que tienen una mediana participación y mediana variabilidad, la táctica es balancear la eficiencia y el servicio. Para los productos de baja participación en el negocio y baja variabilidad, es un tema de optimización del tiempo del planeador. Y para los productos que realmente son muy variables, pero no tienen mucha participación en el mercado, es manejar la exposición al riesgo. Y hablo mucho de riesgo también desde la perspectiva de mercado, que implica que yo no cumpla con esa promesa de tener ese producto en ese momento, entendiéndolo desde la perspectiva de variabilidad y de los temas que no controlo. El siguiente punto es alrededor de la configuración de la táctica del movimiento del inventario. Entonces, no siempre para todas las empresas hay una única respuesta y también se segmenta el movimiento del flujo del producto dependiendo de cómo queremos responder y cómo nos queremos posicionar. ¿Cuándo es mejor un cross-docking que un almacenamiento, una metodología push que una metodología pull, una estrategia justo a tiempo? Realmente hay que hacer una evaluación específica de cada uno de ellos, hay que entender cuáles son los tiempos, las tendencias, los movimientos específicos de cada uno de los productos y rediseñar la red con frecuencia. El diseño de la configuración de los sitios, de los flujos, de los módulos de transporte, incluso de las restricciones que tengamos de espacio físico, van a ser una parte importante de que tenemos habilitado como posibilidades para aplicar cada una de estas diferentes metodologías para el manejo del inventario. Entender cuáles son las restricciones y además de manejar las restricciones y entenderlas, es hacer un diseño de ellas. Entonces, ¿cómo quiero que estén mis restricciones? ¿A qué le estamos apostando? ¿A una cadena de suministro resiliente? ¿A una cadena de suministro baja en costo? ¿A una cadena de suministro rápida? Y esa es otra manera de generar y de configurar la cadena de suministro y tener restricciones distintas. En cada una de estas opciones, las restricciones van a ser distintas, van a ser diferentes, y es muy importante que como organización seamos conscientes de cuáles son las restricciones y cómo el inventario me va a ayudar para hacer ese amortiguador que necesitamos teniendo en cuenta esos cuellos de botella. Luego otra pregunta es, ya sabemos de dónde, ya sabemos cómo se va a mover, ya sabemos cuáles son las restricciones, la estrategia de servicio, pero ¿cuánto inventario debo tener? Y aquí también hay un montón de decisiones y les traigo más preguntas que respuestas el día de hoy. Pero esto realmente va a depender de decisiones estratégicas. Hay diferentes tipos de inventario. Hay un inventario que responde de por sí al diseño de la red y a las restricciones que tenemos. Entonces, ese inventario que siempre tiene que estar en ciclo, realmente se define en el largo plazo. Y es poco lo que podemos jugar desde la perspectiva de reaccionar en el tiempo turbulento sobre ese inventario. Hay otro inventario que se toma más en el mediano plazo y que sí se puede administrar en el mediano plazo, más inmediatamente, y es todo el inventario que se crea para poder reaccionar a eventos puntuales. Eventos como los paros de producción, como la generación de un nuevo producto, un nuevo proyecto específico. ¿Cuáles son las políticas de inventario que vamos a tener sobre ello?
nos va a afectar unas inversiones de mediano plazo de una manera importante. Y luego viene el inventario, que es más de corto plazo, que es lo que más conocemos del inventario, y es todo aquello que es el resultado de definiciones de frecuencias, de cantidades de pedido, de el nivel de seguridad, de inventario de seguridad que queramos tener. Entonces, ¿cuál es la respuesta de cuánto? Bueno, es la mezcla de toda la consecuencia de estas tres decisiones, que como ven han estado interconectadas. Es un poco abrumador, ¿no? Pero realmente esa es la complejidad que manejamos, y ser conscientes de ello también es una herramienta clave en estos momentos de turbulencia. Y por último, entre todo esto de la promesa de servicio, y es clave, y no por último es menos importante, es cómo prevenir los agotados y la obsolescencia. Y aquí realmente es que entre más eficiente y con menos error tengamos una previsión de la demanda y podamos planear nuestros recursos, pues vamos a prevenir más los agotados y la obsolescencia. Y no quiere decir que tengamos unos sistemas muy sofisticados de predicción de demanda nos vaya a solucionar el problema. Ese es solo un componente que está también con igual importancia unido al componente de hacer la previsión del abastecimiento y de cuándo me va a llegar el pedido y de cuáles son los lead times y la variación de esos lead times para que llegue, pero además la mezcla entre estos dos y cómo se correlacionan y se apalancan con este río que es el inventario. Entonces, la mezcla de todo esto realmente es lo que me configura cómo voy a manejar el día a día. Entonces hablamos un poco sobre el tema de planeación y la promesa de servicio, pero les comentaba que ese era solo el primer segmento de la decisión del inventario. El segundo es, bueno, ya tengo todas estas decisiones, ya hice las compras, pero cosas inesperadas pasan. ¿Cómo afronto yo esas situaciones inesperadas? ¿Cuáles son las políticas que van a dirigirme en cómo reaccionar rápidamente, ágilmente y que esté realmente generando valor en la toma de decisión, en la acción que tomé y no esté decrementando el valor? Entonces, pensar cuando no hay producto suficiente para atender a toda la demanda, estratégicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿A qué cliente específico le debemos dar prioridad? ¿A qué región específica? O incluso no es solo cuando un producto no es suficiente, sino cuando no tengo los recursos suficientes y tengo que reaccionar ante esta situación inesperada. ¿Cómo hacer esa priorización de los recursos y cuáles van a ser los drivers? ¿Y cómo voy a hacer el uso de información en estos temas? Entonces, si ya sé que tengo producto escaso y no es suficiente para las órdenes que ya tengo en vivo, ¿cómo voy a comunicar esto a los clientes? ¿Y cómo puedo hacer nuevas negociaciones de tiempo de entrega para fortalecer esas relaciones? Sobre todo en el mercado B2B, esto es algo que está transformando y que es otro de los requisitos mínimos que se están pidiendo. Dame visibilidad de cuándo voy a tener mi producto. Y ese es el segundo. Cuando uno va y hace una compra y más con todo el boom que tenemos de comercio electrónico, uno hace el pedido y ya tiene el tracking de cuál fue la orden y cuándo va a ser y cuándo hubo un problema y hay más visibilidad sobre eso. Lo mismo se exige internamente en la empresa y también a cara de los clientes. Entonces las personas de manufactura necesitan saber cuándo va a llegar la materia prima. Las personas de distribución necesitan saber cuándo se va a entregar la orden de manufactura. Y esto sigue hasta el nivel de cliente, de cómo hacemos esa trazabilidad exacta y cómo como compañía logramos tener esa habilidad. Cómo hacemos que la persona de compra sea perfectamente consciente de cuál esta orden que está poniendo va a afectar cuánto ingreso, cuánta proyección y en qué momento de la empresa. Esto también genera un trabajo de equipo y una cohesión muy interesante. Cuando debo adelantar, atrasar o cancelar un pedido, y es parte del monitoreo, y decir, bueno, definitivamente la demanda no está comportándose como yo estaba esperando, estoy teniendo mucho stock en este momento, mucho inventario, cancelo el pedido y cuál es el riesgo entonces que el siguiente pedido no me llegue, o cuál es el riesgo que tengo con ese proveedor que le estoy cancelando a última hora, o cómo voy a manejar esa negociación. Y lo mismo para adelantar un pedido. Voy a pagar un extra, voy a cambiar el modo de transporte y cuál es el costo y eso decrementa realmente la rentabilidad y vale la pena cuando se decrementa la rentabilidad porque es un impacto hacia el cliente. Tener en claro todos estos aspectos para que cada una de las personas que tome estas decisiones
tengan tranquilidad y tengan claridad de ello es clave. Y por último, dentro de las decisiones claves del inventario, tenemos toda la parte de la optimización del suministro. Y históricamente dentro de la gestión del inventario se ha hecho mucho foco para entender desde la manufactura y cuáles son los conflictos desde la manufactura en la implicación del inventario, pero más y sobre todo en tiempos turbulentos, el área de abastecimiento y de compras tiene un rol clave para poder generar los objetivos de inventario que tenemos. Y no me gusta hablar solo de minimización porque no necesariamente ese es el objetivo, es el balanceo del inventario. Entonces empezamos a pensar cómo aprovechar la información que tenemos proyectada, si realmente logramos tener mayor previsibilidad, cómo lograr tener eso como un apalancamiento para programar mejor los recursos, para hacer negociaciones diferentes con proveedores, para incluso poder administrar más de un proveedor, que esta es una táctica de la cual se ha hablado mucho, basándonos en información diferenciada y en inteligencia de esa información y que no se quede solo en datos, sino que se convierta en acciones ejecutables. ¿Cómo definir las reglas de cantidad y frecuencia para maximizar el uso de recursos y minimizar costos o maximizar el servicio? Este es otro gran capítulo y es muy importante y es muy variable. Nos enseñaron hace mucho, o al menos así aprendí yo, cuando empecé a hacer implementaciones de sistemas y cuando incluso aprendí cadena de suministro, que uno hacía unas definiciones de algunas reglas y sobre esas definiciones los sistemas empezaban a hacer su replanificación, sus cálculos de inventario, pero realmente las definiciones de esas reglas cada vez más son dinámicas y necesitamos empezar a adaptarnos a la misma velocidad que está cambiando el mundo con esas reglas. Y las principales reglas que traen consecuencias en nuestras decisiones y en cómo se maneja el inventario son estas justamente: la cantidad de pedido, la frecuencia de pedido y la cantidad de inventario que voy a contar para el tema de servicio, como les comentaba en el primer capítulo. Hay muchas maneras distintas de abordar esta pregunta y entre más dinámico y más conscientes seamos del impacto de ello, vamos a lograr tener una diferenciación en el mercado en el manejo de nuestro inventario. ¿Cómo medir el impacto de ofertas y descuentos? Esas oportunidades que nos dan los proveedores y nos dicen: para esta compra de grandes cantidades en este momento hay un descuento increíble. Y históricamente los equipos de compras han tenido su grado de medición y de excelencia y de eficiencia en una disminución de costos, pero realmente la consecuencia de tener eso es que las políticas que se están generando con los proveedores no son las que beneficien en un end-to-end a toda la cadena de suministro específico en el inventario. Un ejemplo de esto son muchas prácticas que se han hecho inventarios en consignación. En los libros financieros eso se ve espectacular, pero cuando vamos a la cara del inventario físico, del uso de los recursos, del manejo del cash, no necesariamente tiene el mismo impacto. Entonces es muy importante empezar a entender toda esta conexión también desde incluso la negociación con los proveedores y la oportunidad en generar negociaciones diferenciadas con más información. ¿Y cómo minimizar el riesgo diversificando la oferta de proveedores? Sabemos que cuando tenemos un proveedor del que dependemos para un gran porcentaje de nuestra rentabilidad, hay un riesgo. Y hay momentos en los que vale la pena diversificar ese riesgo teniendo varios proveedores y hay momentos en los que no. Tener una metodología clara de cuáles son específicamente los productos que vale la pena esa diversificación de proveedores y unas reglas claras de mitigación en los casos en los que no, de qué vamos a hacer, es clave dentro del manejo del inventario porque va a afectar específicamente cuáles son las políticas que yo voy a tener desde la perspectiva de mitigación de riesgos. Entonces, esto es mucho desde la parte de suministro. Los he abordado con muchísimas preguntas. Como les decía, esto se torna muy complejo y a veces pesado. Y entonces lo siguiente es, sabiendo que esto está en medio de un montón de fórmulas matemáticas, de decisiones estratégicas, de mercadeo, abastecimiento y marketing, o sea, es una visión 365 y el inventario es algo que simplemente une todos estos procesos de alguna manera.
¿qué podemos hacer con el inventario en tiempos turbulentos? Y esta es una metodología que hemos recogido de lo que han hecho nuestros clientes exitosamente, de algunos papers e investigaciones que también están sugiriendo esto, y de los mejores sistemas que están aportando soluciones a algunos de los retos de los que los estaba comentando. El primer paso, hacer una autoevaluación de la toma de decisiones actual. Mirar indicadores que pueden ser más rápidos de generarse, como en dónde está ubicado la mayor cantidad de inventario, a qué porcentaje de ventas está asociado, a qué porcentaje de número de pedidos, qué tan veloz es el movimiento de mi inventario. Y esta autoevaluación realmente me va a ayudar a hacer un diagnóstico rápido para poder encontrar desde qué perspectiva de todas las que le hablé puedo empezar a mirar el manejo de la administración del inventario. Una de las cosas para autoevaluar que generan impactos rápidos en tiempos turbulentos es mirar el número de obsoletos y de productos que tienen una baja rotación y generar una estrategia comercial para la disminución del inventario en estos productos. Muchas personas apenas hablo de esto empiezan a decir, sí, tenemos que hacer toda una iniciativa de disminución de portafolio. Bueno, realmente en tiempos turbulentos eso hay que tener mucho cuidado porque no es realmente el foco más rápido en el cual vamos a encontrar resultados. Pero específicamente en esa segmentación que les digo de obsoletos y inventario de baja rotación, puede que haga sentido esta estrategia. Una vez que tenemos esta autoevaluación, lo siguiente es entender que la variabilidad va a estar ahí. Y la variabilidad va a estar ahí con muchos elementos que no controlamos, que tienen realmente una incertidumbre con patrones diferentes y que son complejos de modelar y de controlar y de administrar y de gestionar en un Excel. Entonces, ver una perspectiva de control con la variabilidad a través del uso de analíticos avanzados para mejorar la previsibilidad de la demanda, del abastecimiento y cómo estos dos componentes juegan, es clave dentro de la administración del inventario en tiempos turbulentos, en tiempos de escalabilidad, incluso en tiempos de estabilidad y de estar preparados para otro tipo de pasos estratégicos dentro de la empresa. Entender que ya las estrategias de voy a hacer un setup de políticas y de reglas de negocio que van a quedar estáticas y sobre eso voy a administrar, no funciona. Hay que entender el dinamismo que se necesita desde el diseño de la cadena de suministro, desde la definición de las políticas, desde la definición de cuáles son los flujos de productos e incluso de las reglas de negocio. Y esto es como cuando uno está entrenando un ejercicio. Al principio es fuerte, pero una vez que se tiene el día a día y que se sabe que se tiene que hacer y que es parte de las actividades principales para tener una buena gestión del negocio, se incorpora dentro de los procesos y se genera de una manera más fuerte, más fácil y más pragmática para su adopción. El cuarto es foco en gestión por excepciones y automatización de procesos. Y esto también es clave en tiempos turbulentos, porque en tiempos turbulentos las excepciones y la cantidad de posibilidades de decisiones se exponencian. Entonces, generar procesos en los cuales se pueda automatizar, y dentro de la automatización hay muchos pasos en esa madurez, pero empezar con lo básico que se puede automatizar en muchos temas dentro de la gestión de inventarios para lograr enfocarnos a esos proyectos de mediano plazo que les contaba, de ofertas, de paros, de proyectos específicos, de expansiones, es clave para que esos equipos interdisciplinarios y ese conocimiento del que les hablaba y visibilidad que les hablaba al principio, realmente generen el impacto en la empresa que se espera. Y por otra parte, para que aquellas pequeñas cosas que pasan en el día a día, o no pequeñas, pero para las cosas que pasan en el día a día, tengamos una metodología para priorizar nuestras acciones en beneficio del crecimiento de la empresa como tal. Esto no solo genera eficiencias, sino que genera una alta compromiso de los empleados en las empresas que trabajan. Entienden cuál es el valor de su trabajo en el día a día y ha tenido muy buenos resultados. Es otro enfoque que ha funcionado mucho y que se puede apalancar en los tiempos turbulentos como una de las herramientas.
Y por último, realizar un continuo monitoreo y control. Y desde la parte de monitoreo y control, quiero resaltar varias cosas importantes. Hay diferentes niveles de monitoreo, hay diferentes modelos de indicadores, pero hay que tener en cuenta desde la perspectiva de inventario mínimo. Los financieros, que son los primeros que nos llaman desde las estructuras que ya están en las empresas maduras. Entonces hay que tener indicadores financieros, pero también hay que tener indicadores operacionales que nos permitan mirar qué tanto hemos avanzado respecto a esa autoevaluación que hicimos. Tenemos que tener indicadores de diagnóstico de red y poder compararnos dentro de la misma red bajo las mismas condiciones dónde están las oportunidades de aprendizaje. Al principio les comentaba que este tema de inventarios necesita mucha prueba, iteración y aprendizaje. Es clave el monitoreo para poder llegar ahí, incluso, como les digo, en comparación de pares. Indicadores también de diagnóstico a nivel de producto. Cada producto en cada ubicación, cómo se mueve, cuál es la rotación, cuál es la rentabilidad, incluso ya muy avanzado, cuál es el costo de servir completo de la cadena de suministro por cada producto, por cada segmento. Realmente empieza a generar valor en estos tiempos para ir específicamente a tomar acciones donde el impacto sea mayor. Esa es como toda la perspectiva que les quería contar. Es un contenido bastante grande, espero que les haya servido. Lo quiero cerrar con una gráfica que para mí lo dice mucho. Hay muchas vías, hay muchas maneras, todas interconectadas, es casi que un laberinto tridimensional que nos va a llevar a la meta, pero para que realmente lleguemos a sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino destacarnos como negocio y como equipos de alto rendimiento en una buena administración del inventario para apalancar la estrategia, hay que entender que no es una cadena de suministro realmente, es una red compleja. Entonces, desde la perspectiva, incluso cómo llamamos el área y la gestión, hay que empezar a hacer el cambio de chip y que el pensamiento de negocio no debe ser planear para la certeza y entonces generar las mejores prácticas para tener solo un número y que todos vayamos a través de ese número y esa meta, sino planear para el cambio y es cómo entender cuál es la sensibilidad de mi cadena, hasta cuándo puedo resistir o en qué momento tengo que cambiar de estrategia, en qué momento tengo que reevaluar los principios que acordé para todo este manejo de inventario y de flujos y hacerlo entonces rápido. Y ahí es donde no solo se genera la agilidad en los procesos, sino la resiliencia en la cadena de suministro. André, le paso a ti. Listo, perfecto, María. Muchísimas gracias por tu tiempo. Denme un segundo. Listo. Muchísimas gracias por tu tiempo, María. Si gustan, por ahí, María, quería comentarte que hubo un par de preguntas. ¿Quieres que se las contestemos vía correo o aprovechamos los minutos que quedan? Un segundo. Creo que estás en mute. A ver, ya voy. A ver, mira acá. ¿Qué tanto debe intervenir y responsabilizarse los equipos de marketing? En realidad, cada vez más los equipos de marketing son parte estratégica del equipo de cadena de suministro. Casi que no hay diferenciación desde esta perspectiva. Marketing es, dentro de una de las muchas funciones, el que dirige para dónde vamos. Si no entendemos que la empresa para dónde va y a qué productos tenemos que enfocar y cuál es el segmento de mercado, y no hay una alineación entre marketing y ventas y la ejecución, realmente vamos a quebrar la estrategia. Entonces, ¿qué tanto debe intervenir? Mucho, sobre todo en esa parte estratégica del diseño del servicio, la primera capítulo del que estábamos hablando. Hay otra pregunta de inteligencia artificial en supply chain. Mira, inteligencia artificial realmente es un concepto que está de moda, que es muy poderoso y hay muchas tecnologías que han desarrollado muchas aproximaciones que son válidas, pero como en todo, no hay una solución específica de inteligencia artificial incluso que aplique para todos los casos y todos los retos y todas las industrias en cadena de suministro. Hay avances sobre todo en inteligencia artificial para hacer sensibilidad en la parte de demanda, que aplica para algunos casos,
Hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial ya más como en la cadena de suministro digital y en el modelo digital y el digital twin, pero realmente no es una práctica que esté muy adaptada, no es una tecnología que esté muy adaptada para todos los casos. Entonces, mi consejo es, hagan una evaluación, el diagnóstico, para dónde vamos y empiecen a buscar soluciones que se adapten a eso. Y hay preguntas muy específicas y aplicaciones muy distintas de inteligencia artificial para cada uno de los casos. En cadena de suministro, específicamente en el tema de inventario, hay muchas soluciones en el tema de automatización de reglas que son muy buenas, de generación de monitoreo, en qué momento hacer el cambio de una regla según la estrategia de suministro, y son aplicaciones que están un poco más maduras. Siguiente, ¿recomiendas controles en Excel? Dependiendo de la respuesta, ¿por qué no recomiendo Excel? Me parece que Excel es una herramienta muy poderosa que a todos nos gusta, pero tiene varias implicaciones el manejo de Excel que hay que tener mucho cuidado y son por las que no recomiendo. Primero, las reglas que están en Excel son muy claras para el que las desarrolla, y en el momento en que esa persona se va, se pierde el conocimiento en la empresa y es muy difícil que la siguiente persona que use el mismo Excel entienda de dónde viene todo esto y se pierda toda esta estrategia. Segundo, Excel es lineal. Si esta celda es igual a A más B, pero como vimos en cadena de suministro en toda esta decisión interconectada, no hay decisiones lineales, son muy pocas, son muchas, con muchas tendencias, con muchos patrones, con mucha variabilidad, y Excel no es la mejor herramienta para administrarlo. Y tercero, toca reinventar la rueda con Excel y poner las mismas reglas de negocio y empezar a hacer los flujos. Entonces hay que apalancarnos en soluciones realmente que generen valor y poner a los equipos a utilizar las herramientas en vez de ponernos a trabajar en algo que, como te digo, no genera ese conocimiento dentro de la empresa. Por eso no recomiendo Excel. Fernando, muchas gracias. ¿Hay un cambio significativo en las estrategias de control? Sí, hay un cambio significativo en las estrategias de control después de COVID, definitivamente. La tendencia seguirá, definitivamente. Y no creo que debemos regresar al modelo de cuanto menos inventario es mejor. Parte de las razones de por qué la estrategia de inventario cambió es porque la variabilidad aumentó. Y eso no va a cambiar porque ya tengamos controlada la pandemia. Realmente, estructuralmente, los negocios se modificaron, la agilidad cambió, las tendencias de las personas y del consumo cambiaron. Y esto simplemente, el inventario solamente es un apalancador de eso, es una consecuencia del mercado. Entonces, debemos adaptarnos a ellos específicamente. Y que vamos a regresar al modelo de cuanto menos inventario mejor, realmente es una buena estrategia, pero no para todas las industrias ni en todas las categorías. Yo no aconsejaría una estrategia de menos inventario, es mejor cuando estoy lanzando un producto en el cual estoy haciendo una promesa de servicio y necesito una respuesta rápida del mercado para saber si mi inversión está segura ahí o no, por ejemplo. Entonces, esa estrategia va a ser válida en algunos casos, no para todos, y la segmentación realmente va a ser la clave y es la tendencia que va a seguir con más fuerza y que se va a expandir a todas las empresas desde la perspectiva de cadena de suministro en todas las industrias. ¿Considera usted que el tema de diversificación de proveedores a nivel internacional sería un riesgo mayor y se perdería eficiencia logística? Este tema de onshore o offshore de proveedores es un gran debate, como en todo. No tengo la vara mágica y la bola mágica para responder. Hay momentos en los que vale la pena y hace sentido, hay momentos en los que no. Desde la perspectiva logística, que tú tengas un mayor lead time de respuesta siempre genera una ineficiencia o una restricción en qué tan rápido puedes responder. ¿Y cómo contrarrestas esto? Con inventario. Y entonces, ¿cuál es el efecto? Que por tener estas políticas vas a tener mayor inventario en tránsito, vas a tener mayor inventario de seguridad para minimizar el riesgo. Entonces, lo que yo aconsejo más que sí ir a tener estas estrategias o no desde la perspectiva de inventario es hacer la evaluación consciente, que no es solo el costo de compra de uno y del otro, y en las evaluaciones muy sofisticadas, el costo de compra más el costo de transporte y la optimización del contenedor. Esos tres componentes son importantes, pero también la rotación, la agilidad y la respuesta al mercado tiene que ser parte de esa evaluación. Sigo por aquí. ¿Qué estrategias de automatización de inventarios para mí en pequeñas empresas son las más recomendables?
teniendo en cuenta su capacidad un poco más reducida de una empresa grande. En realidad, hay herramientas para todas las empresas y hay herramientas que escalan con la empresa y soluciones. Entonces, estrategias de automatización de inventario es realmente entender los patrones. Eso es como el primer paso. ¿Cuáles son los patrones repetitivos? Y automatizar sobre esos patrones repetitivos que las acciones se tomen sin necesidad de un clic de un ser humano. Eso es como el nivel básico y aplica para las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Ahora, hay algo que es un paradigma que es parte de la misión de Gaines y es que las grandes soluciones no son para grandes empresas. Hay soluciones que escalan con las empresas y es parte del foco de nosotros. Trabajamos con muchas micro y pequeñas empresas entendiendo que hay una solución específica que no solo les va a ayudar cuando sean micro y pequeñas, sino justamente en esa estrategia de escalabilidad y de cómo voy adoptando la solución teniendo en cuenta la complejidad que viene per se del crecimiento. Entonces, un poco como que planteémonos cuál es la mejor solución al reto y quitemos un poco el tema de recursos que siempre, si se genera valor, se encuentra el recurso o la solución para tenerlo. ¿Cuáles son los principales indicadores que hay que controlar en los almacenes? Los almacenes son un mundo como la carretera que teníamos, así de por sí en un nicho más pequeño, pero en general los drivers de almacén van muy asociados a medir eficiencias. En el almacén lo importante son los movimientos, la rapidez, el uso del recurso como tal, entonces el recurso espacio, el recurso personas, la asertividad en la contabilidad del inventario, pues es clave para tomar todas las otras opciones y decisiones que estaba contando. Entonces, mínimo empezar por estos, gestionar ellos y de ahí empezar a crecer en todas las diferentes proposiciones y técnicas que ya hay acerca del slotting y de movimientos más rápidos y de eficiencias, pero al menos esas que les comentaba. ¿Recomiendo alguna plataforma de control inventario? Les recomiendo hacer una evaluación muy cercana de cuáles son sus necesidades y encontrar un partner que los acompañe en la decisión de cuál es la plataforma. No hay una plataforma mejor para todos los casos. Como les comentaba, represento a Gaines y trabajo en Gaines y somos muy buenos en el control de inventario, pero no para todos los casos. Entonces, encuentren realmente cuáles son los puntos claves que necesitan solucionar, cuáles son los puntos neurálgicos para su caso de negocio y asóciense muy bien con partners como Netlogistics que tienen un conocimiento muy grande del mercado, de las soluciones y de los retos y nos pueden guiar con este proceso. Ahorita se está viendo mucho sobre la logística verde. ¿Puede afectar la gestión de inventarios tanto de forma positiva o negativa? Sí, definitivamente sí. Todo el tema de logística verde es clave, cada vez más, afortunadamente, se está adoptando. Desafortunadamente, en los tiempos de turbulencia, eso pasa a un plano B o C. Pero cuando estamos hablando como de empresas que están más estables o empresas que están en otro momento no como de manejo de crisis, sí los están teniendo en cuenta y claro que caben dentro de la política de inventarios, porque dentro de los niveles que les hablaba de inventario, el primer nivel, que es el estratégico, donde definen realmente el inventario de ciclo, mucha de la consecuencia de ese diseño va a generar un control de transportes más largo, de tipos de modo de transporte que generen más huella de carbono, menos huella de carbono, incluso en el tema del empaque y de las unidades de empaque y los temas de configuración de esas frecuencias, todo eso afecta a la logística verde. Entonces, se genera y se puede generar con impactos positivos o negativos, pero yo creo que el primer paso es medición y muchas de las empresas sí están muy enfocadas en hacer esa medición de cuál es ese impacto en la huella y creo que ese es el primer paso para empezar desde ahí a gestionarlo. ¿Qué configuración de almacenamiento y logística recomiendas para un almacén con surtidos de mucho piqueo farmacéutico, almacenes con capacidades? O sea, esa pregunta es muy específica. Si quieres la tomamos fuera de línea y compartimos un poco de las estrategias de lo que hablamos. ¿Cuál sería como un modelo recomendado? Muchísimas gracias. ¿Qué nivel de inventario en día se debe tener para mantener un día de servicios inagotados?
Realmente esa es una consecuencia de todas las otras decisiones que tuvimos, y incluso no necesariamente días de inventario, pueden ser cantidades fijas o pueden ser pedidos únicos de algún producto. Entonces va a depender realmente de cuál es la variabilidad de la demanda, cuál es la variabilidad de la oferta, cuál es el nivel de servicio que se quiera dar, cuál es la configuración de la red. Esa realmente es la respuesta a toda la complejidad de variables y cómo se quiera administrar. ¿Cuándo es viable cambiarle el tipo de rotación a un artículo? Siempre. No hay un momento específico, digamos que una mejor práctica en el cuándo. En el momento en que se vea una oportunidad y haciendo una armonía dentro de todos los procesos para que se estén en sincronía el área comercial, el almacén, el área de transporte, sabiendo que se va a cambiar la rotación del artículo, en ese momento es clave, pero lo veo y digo siempre es porque si se está pensando en hacer un cambio de tipo de rotación es porque se ve una oportunidad. Y en inventario todo se trata de la oportunidad y el costo de oportunidad. Entonces, entre más rápido se puedan gestionar estos cambios, haciendo como la viabilidad de que sean cierto como un buen impacto del negocio, pues hacerlo. ¿Qué variables son necesarios considerar para que al diseñar una política de inventario no tengamos alto indicador de desabasto ni tampoco lleguemos a un exceso de inventario? Bueno, creo que ya lo he respondido, ya hemos tocado todo el tema de previsibilidad, análisis de sensibilidad. ¿Cuál es el tiempo máximo en el cual te puedes permitir estar sobreinventariado? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de exceder ese tiempo? En realidad, esto son políticas y definiciones de negocio. O sea, no hay una regla que yo te pueda decir según una fórmula estudiada, esta es la regla con la que calculas el tiempo máximo de estar sobreinventariado. Hay estratégicamente momentos en los que las empresas por regla de negocio pueden definir estar sobreinventariados por años en productos que saben que van a salir y que en algún momento van a tener un precio diferenciado, entonces como una estrategia de mercado diferenciada. Y en fin, digamos que se me ocurre ese ejemplo, pero hay muchísimos. ¿Cuáles son las consecuencias de exceder el tiempo en el caso de que se ajuste uno y se acuerde y no lo hagamos? Pues son pérdidas para la compañía. Hay un punto en el cual uno de los riesgos más altos de estar sobreinventariado es la obsolescencia. Entonces, si estoy mucho tiempo sobreinventariado, quiere decir que tengo un producto parado, que puede tener daños, que puede tener una vida útil corta, pero pues al final es una inversión que tiene la empresa quieta, que no está utilizando de la mejor manera. Entonces, pues las consecuencias son un decremento realmente de las ganancias de la empresa. Bueno, aquí la última. Es bueno analizar las necesidades y valorar las necesidades de venta y del consumidor final. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos por todas sus preguntas y su participación. Listo. Muchísimas gracias, María, por tu tiempo, por tu explicación en cada una de las preguntas. Agradecemos a todos los invitados por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Resolvimos todas las dudas, pero si llegara a haber alguna otra, con gusto nos las pueden compartir a info@netlogistica.com y se les estaremos resolviendo. También estén al pendiente de los webinars próximos que estaremos haciendo y pues un gusto estar con ustedes de este lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.